El mensaje de hoy está titulado El poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16, el verso 21. Mateo 16, verso 21. Nueva traducción viviente, nueva versión transformadora en portugués. Dice lo siguiente. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Amén, hasta aquí la lectura de la palabra. Hoy es un día especial, pues como iglesia, como cristianos, nosotros estamos celebrando la derrota del infierno y la victoria del cielo. La derrota del enemigo, la victoria de Jesús. Miren, Semana Santa es sin duda una de las fechas, una de las datas más importantes para nosotros como cristianos. Y si bien se celebra la quinta, sexta, jueves, viernes santo, el día más importante de esa llamada Semana Santa es el domingo, porque es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en esta Semana Santa no solamente recordamos la cruz, recordamos el sacrificio del Señor Jesucristo, pero también nosotros recordamos la tumba vacía o túmulo vacío. ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro Salvador, Él murió, pero Él también resucitó a los 3 días, nos dice la palabra de Dios. Yo creo de que no hay muestra más grande de amor, de perdón, de sacrificio que la cruz del Calvario. Porque allí fue donde Jesús entregó su vida por amor a ti, por amor a mí. Hoy nosotros estamos lembrando, estamos recordando que esa cruz que mantuvo al Señor Jesucristo allí. Jesús no fue, ¿cómo les explico? No se mantuvo allí en la cruz por los clavos de los romanos. Lo que lo mantuvo a Jesús allí en la cruz, ¿sabes qué fue? Fue su amor por ti y por mí. Porque si no Él hubiese querido bajar de esos clavos que lo apresaban, Él podía hacerlo. Pero Él se mantuvo en esa cruz por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros. En esa cruz el Señor Jesucristo, Él venció el pecado, Jesús venció la culpa, Jesús venció la enfermedad, Jesús venció la pobreza, Jesús venció y derrotó a la muerte. Por eso de que hoy quiero hablarte del poder de la tumba vacía. El poder de la tumba vacía, porque mira, es importante poder recordar el poder que hay en la resurrección del Señor Jesús. Porque si bien hay un mensaje allí en la cruz, un mensaje que nos muestra los beneficios, los principios y las verdades de la cruz, también a través de túmulo vacío, a través de la tumba vacía, nosotros podemos ver los principios, las verdades y los beneficios que nos da esa cruz, esa tumba vacía. Porque mira, si la tumba vacía está vacía, el infierno está derrotado. Te lo vuelvo a repetir. Si la tumba está vacía, el infierno está derrotado. Así que en esta tarde me gustaría compartir con ustedes 4 verdades de lo que significa la resurrección, el poder de la resurrección del Señor Jesús. Vamos con la primera. Justificación. Justificación. Si lo tenemos, por favor. Justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25 dice lo siguiente: Ele foi entregue a morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Jesús murió allí en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero Él resucitó para podernos presentar delante de Dios justos. Para presentarnos delante de Dios justos. Sí, allí en la cruz el Señor Jesús nos perdonó. Él derramó su sangre y allí por esa sangre derramada nuestros pecados fueron perdonados. Pero con su resurrección
el Señor Jesús nos justificó delante del Padre, delante de los ojos de Dios. Gracias a la resurrección del Señor Jesús, nosotros somos hallados, somos encontrados justos delante de Dios. Pero para que podamos entender mejor este concepto de la justificación, me gustaría que podamos ver el significado de la palabra justificación. Y yo sé de que si les doy el significado teológicamente, son palabras tal vez un poco difíciles. Así que el mejor significado que pude encontrar en palabras simples, sencillas, de lo que es justificación es lo siguiente: justificación como si nunca hubiera pasado, como si nunca hubiese acontecido. ¿Por qué es importante este concepto? Porque cuando Jesús nos hizo justos delante de Dios al resucitar, Él no solamente perdonó nuestros pecados, como les dije allí en la cruz, sino de que a través de su resurrección ya no nos ve como pecadores. Ahora nos ve como si nunca hubiésemos pecados. Jesús nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la resurrección que selló Jesús delante de Dios para que nosotros podamos ser justificados. O sea, Dios ya no ve tu pasado. Dios ya no ve tus pecados. Ya Dios no ve tus errores. Ya Dios no ve tus fracasos. Ahora lo que Dios está viendo es la justicia de Jesús sobre nosotros. Es así como Dios nos ve. Ese es el poder de la resurrección. Cuando Dios te ve a ti, ya no te ve como un pecador, sino que ahora te ve justificado. Todos tus pecados, todo tu pasado, todos tus errores, ya no los ve Dios, sino que ve la justicia de Jesús sobre tu vida. Y esa es una increíble verdad que nosotros realmente tenemos que entenderla. Mira, te lo voy a poner de otra forma. Cuando nosotros vemos a una persona que tal vez nos hizo algo malo, tal vez la hemos podido perdonar, mas muchas veces vamos a recordar, vamos a lembrar lo que nos hizo. Vamos a lembrar sus fallas, vamos a lembrar sus errores, vamos a recordar su pasado. ¿La hemos perdonado? Sí, pero seguimos recordando, seguimos lembrando lo que esa persona hizo. En cambio, con Dios es diferente, porque a través de la obra del Señor Jesucristo, ya Él no solamente te ve perdonado, sino que Él te ve justificado. Él te ve justificado, como puse el significado de la palabra, es como si nunca hubieses fallado, como si nunca hubieses pecado, como si nunca hubieses transgredido. Entonces Dios ya no ve tu pasado, Dios ya no ve tus errores, Dios ya no ve tu pasado, tu pecado, sino de que Dios ve la justicia de Jesús delante de ti. Es por eso de que ahora tú eres justo, no por obras, como dice la Biblia en el libro de Efesios. Tú no eres justo por causa de tus obras. Tú no eres justo porque vienes a la iglesia. Tú no eres justo porque lees la Biblia o porque oras. Tú eres justo por causa del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario y porque Él se levantó de entre los muertos, porque Él resucitó al tercer día. Entonces recuerda esto: Jesús murió, pero Jesús resucitó, y gracias a eso la Biblia dice que tú ahora eres justo, que tú ahora eres justo. Entonces Dios no solamente te ha perdonado, sino que ahora Dios te ve como si nunca hubieses pecado. Una segunda verdad en relación al poder de la resurrección es convicción. Convicción. Vamos al libro de Hechos, Atos, capítulo 17. Vamos a leer los versos 2 al 4. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías.
Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Una segunda razón por la cual la resurrección es poderosa es porque nos da convicción, nos da certeza, nos da seguridad. ¿De qué? De que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Filho de Dios. La Biblia nos habla de que los apóstoles caminaron con el Señor Jesucristo aquí en esta tierra durante 3 años y medio. Ellos fueron discipulados por el Señor Jesús durante todo ese tiempo. Ellos vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Ellos vieron a Jesús sanar a los enfermos. Ellos vieron a Jesús resucitar a los muertos. Ellos vieron hacer tantos milagros como calmar la tormenta y muchas otras cosas más. Pero cuando ellos fueron convencidos de que verdaderamente Él era el Maestro, cuando fueron convencidos de que realmente Él era el Hijo de Dios y no un profeta más, no un maestro más como los demás, ¿sabes cuándo? Cuando lo vieron resucitar. Cuando vieron a Jesús resucitar, ellos tuvieron la convicción, ellos tuvieron la certeza, ellos tuvieron la seguridad de que Jesús era el Hijo de Dios. Y eso mismo debe traer una convicción a tu vida y a mi vida de que Jesús es el Hijo de Dios, porque Él resucitó, porque Él se levantó de entre los muertos. El libro de Hechos, el libro de Atos, como acabamos nosotros de leer aquí, nos enseña de que el apóstol Pablo, él pudo persuadir a los judíos y a los griegos para que puedan creer en Jesús, para que ellos puedan poner su fe en el Señor Jesús por la resurrección. ¿Por qué? Porque mira, los judíos, ellos ya habían tenido grandes profetas. Ellos ya habían tenido a Moisés, ellos habían tenido a Elías, ellos habían tenido allí a David. Pero sin embargo, ninguno de ellos, por más milagros que Dios operó a través de la vida de ellos, por más hazañas, cosas portentuosas que hicieron estos profetas, ninguno de ellos pudo resucitar. Ninguno de ellos pudo volver a la vida después de la muerte. Solo Jesús resucitó. Por eso de que aquí la Biblia nos dice que el apóstol Pablo pudo convencer a judíos y a griegos por causa de la resurrección del Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo voy a morir por ustedes, pero a los 3 días voy a resucitar. Y Jesús lo cumplió. Al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Mira, si Jesús no hubiese resucitado, la obra de la cruz quedaría incompleta, por más maravillosa que fuese. Por más de que Jesús fuese a la cruz, Él fuese clavado allí, pero si Él quedaba muerto, iba a quedar como un líder religioso más, como un maestro más de otras religiones. Las promesas que Jesús había hecho hubiesen quedado inconclusas, pero fue gracias a la resurrección que nosotros podemos decir que Jesús no fue un profeta más del Antiguo Testamento, que Jesús no fue un maestro más de la ley. Jesús, el Filho de Dios, el Hijo de Dios, Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que se levantó de entre los muertos al tercer día. Y si Jesús es tu Salvador, si tú has abierto tu corazón a Jesús como tu Salvador personal, esa debe ser una convicción que tú debes tener, esa certeza, esa seguridad de que Jesús es tu Salvador, de que Jesús es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que se entregó por amor a ti y por amor a mí. Entonces, esto debe ser una convicción de tu fe y de mi fe. Ninguém puede hacerte negar a Jesús. Nadie puede hacerte negar. ¿Por qué? Porque tú sabes allí en lo profundo de tu corazón que Jesús vive, que Jesús mora dentro de ti, que Jesús se levantó de entre los muertos. Nadie ni ninguém puede cuestionar esa verdad. Mira, los budistas tienen a Buda.
Pero él murió y se quedó allí. Los musulmanes tienen a Mahoma, pero también quedó allí, murió, nunca resucitó. Nosotros como cristianos tenemos a Jesús, pero Jesús es el único que no está muerto. Jesús es el único que se levantó de entre los muertos. Mira, cuando las otras religiones, los seguidores de las otras religiones van a las tumbas o túmulos de sus profetas, de sus maestros, ellos van a ver, ellos van a visitar el lugar donde están sus huesos, sus osos, donde están sus restos. Pero cuando tú vas a Jerusalén, cuando tú vas allí al lugar donde estaba la tumba o túmulo de Jesús, tú no vas a encontrar nada. Hay dos fotos, no son sacadas de la internet, yo misma las tomé. Hace casi 6 años que fui a Israel. Y allí en la foto superior es donde se supone que estaba la tumba del Señor Jesús. Y la segunda es lo que está allí en la puerta. Lo que el ángel, le dice a las mujeres cuando van a buscar allí a la tumba el cuerpo de Jesús. El ángel le dice, y eso está allí en inglés para los turistas, pero el ángel le dice eso: no está aquí, pues ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado. Aquel que quiere ir a ver dónde quedaron los restos de Jesús, no van a encontrar nada. No está aquí, le dijo el ángel. Sin embargo, por ejemplo, si tú vas allí a Jerusalén, al monte donde estaba antes el templo de Jerusalén, que ahora ha sido tomado por los musulmanes y ellos han construido ahí una mezquita, allí van los turistas musulmanes, porque los que no son de esa religión no pueden entrar a esa mezquita. Ellos van allí para poder ver los restos de Mahoma, para poder ver dónde quedó allí. Sí, todos los grandes líderes religiosos murieron, pero ninguno resucitó. Mas un túmulo, la tumba de Jesús, dice: Él no está aquí, pues ha resucitado. No vas a encontrar rastros, no vas a encontrar huesos, osos de Jesús, porque Él no está allí. Jesús ha resucitado. Y eso confirmó lo que Jesús dijo que Él haría, que al tercer día Él se levantaría de entre los muertos. Jesús no es un profeta más, Jesús no es un maestro más, Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, por lo tanto, a través del poder de la resurrección, nosotros tenemos justificación. Pero gracias a la resurrección, nosotros también tenemos convicción. Ahora déjame decirte la tercera verdad. La tercera verdad es que nos da esperanza. Esperanza. Segunda de Corintios 4:14. Sabendo que o que resucitou o Senhor Jesus, nos resucitará também por Jesus e nos apresentará convosco. La resurrección del Señor Jesús nos llena de esperanza. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que también algún día voy a resucitar. Que algún día yo también voy a levantarme de entre los muertos, porque Jesús resucitó. Porque Jesús resucitó. Mira, si Jesús no hubiese resucitado, ¿cómo es que nosotros podríamos tener fe en la resurrección? No podríamos. ¿Cuál sería nuestra esperanza si Jesús se hubiese quedado muerto? No tendríamos ningún tipo de esperanza de poder nosotros resucitar. Pero es gracias a Jesús, es gracias a la resurrección de Él, que yo tengo fe en lo que dice la palabra de Dios, que nosotros también resucitaremos, que nosotros también nos levantaremos de entre los muertos después de la muerte. Sabes que hoy en día hay muchas personas que viven sin esperanza. ¿Sabes por qué? Porque verdaderamente no entienden el poder que hay en la resurrección. Hay mucha gente que malgasta su vida. Viven derrochando el dinero y las cosas que tienen, disfrutando de la vida, como la gente lo llama, viviendo una vida desordenada, viviendo una vida
nada provechosa, viviendo una vida vacía, viviendo una vida sin propósito. ¿Sabes por qué? Porque piensan que la vida acaba el día que se mueran, que no hay más allá después que se mueran. Por lo tanto, tenemos que disfrutar al máximo mientras yo estoy vivo, mientras yo estoy aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque después de la muerte no hay nada más. Por lo que tratan de chirar, de sacar provecho al máximo mientras están vivos. Y no entienden que después de la muerte hay vida. Hay vida para aquellos que creen en Jesús como su Salvador personal, vida eterna con Jesús. Pero también hay una vida eterna. Si no has creído en Jesús como tu Salvador personal, tendrás una vida eterna en el infierno, una vida eterna con Satanás. Lamentablemente hay mucha gente que vive de esa manera, que vive derrochando, malgastando sus vidas sin creer que hay algo más después de la muerte. Mas yo creo de que la gran mayoría de los que estamos aquí en esta tarde creemos que tenemos vida eterna, creemos que hay un cielo, creemos que hay un paraíso, creemos que hay algo más allá después de la muerte. Creemos que hay vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó, porque Jesús se levantó de entre los muertos. Porque a través de la resurrección del Señor Jesucristo, tú y yo podemos tener una fe. ¿En qué? En una vida eterna. En una vida con Jesús para siempre, como nos promete la palabra de Dios. Mira, está comprobado que no hay nada que produzca más temor, que produzca mayor angustia, que produzca mayor depresión que la muerte. La gente se deprime, la gente tiene temor cuando se va aproximando el día de su muerte. Hay gente que literalmente podríamos decir que viven oprimidas por el pensamiento de la muerte. Hay gente que vive temerosa, angustiada, porque piensan, me voy a enfermar, o ya tengo una enfermedad, o es una enfermedad grave, o es una enfermedad terminal, y me voy a morir. Y viven aterradas y llegan a deprimirse por causa de ese pensamiento. Mas nosotros, como cristianos, si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, por más dificultad, por más enfermedad que podamos tener, nosotros tenemos esta esperanza. ¿Cuál? Que el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, nos resucitará también a nosotros. Y tendremos vida, y vida eterna, y vida en abundancia con el Señor Jesús. Vamos a pasar de vida a mejor vida. Vamos a pasar de vida a vida eterna. ¿Gracias a qué? Al poder de la resurrección del Señor Jesús. Pero para que nosotros podamos tener esa seguridad, nosotros tenemos que saber, entender y creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Nosotros tenemos que tener esa confianza que el día que tú te mueras no es el fin. Que el día que tú te mueras no es que la vida se acaba aquí en la tierra. No, si bien la vida se acaba en la tierra, tu vida continúa. Tu vida continúa con Dios. Tu vida continúa con el Señor Jesús. Cuando tenemos nosotros nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, sabemos que vamos a pasar de vida a vida eterna, a vida en abundancia. Así que no sé cómo sea tu condición, pero yo quiero animarte a los que están aquí o a los que nos están viendo por la internet, de que si tal vez tú has perdido a un familiar, has perdido a un ser querido, si has perdido a un amigo, especialmente en estos años de pandemia, pero tal vez no necesariamente por la pandemia. Yo sé de que cuando se pierde a una persona o a alguien querido, hay dolor, hay tristeza. Pero si ese familiar o si ese amigo conoció a Jesús como su Salvador personal, déjame decirte, lo vas a volver a ver. Lo vas a volver a ver. Porque si tú has creído en Jesús como tu Salvador personal, la promesa de la Biblia es que tienes vida eterna.
y que cuando tú resucites, cuando tú vayas a la presencia de Dios, vas a poder encontrarte con ese amigo, con ese ser querido que también conoció a Jesús como su Salvador personal. Así que este periodo que nosotros estamos aquí en la tierra, y como dice la Biblia, en los más fuertes 70, 80 años, y tal vez puedas vivir un poco mejor, un poco más si tienes una vida buena. De todas maneras, esta vida aquí en esta tierra es temporal. Algún día vamos a morir, algún día vamos a partir, pero ese día tú te vas a poder reencontrar con tus seres queridos allí en el cielo. Vas a poderte reencontrar en la vida eterna. Así que tengamos esperanza. ¿Por qué? Porque creemos en una vida venidera junto a Jesús. Y una cuarta verdad en relación al poder de la resurrección, y es que nos da victoria. Victoria. Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira, si Jesús no hubiese resucitado, si Jesús no, bueno, primero es muerto, si Jesús no hubiese muerto y por lo tanto Jesús no hubiese resucitado, el diablo hubiese ganado. El enemigo se hubiese salido con la suya. Pero gracias a que Jesús resucitó, Jesús venció al infierno, Jesús venció a Satanás, Jesús venció a la muerte. Y la resurrección es la marca que tú y yo somos más que vencedores. Somos más que vencedores porque Jesús se levantó de entre los muertos. Eso merecía un amén. Mira, el apóstol Pablo está diciendo aquí en el libro de Efesios, en el versículo 6, que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Jesús. Tú me puedes decir, pero pastor, yo estoy sentado aquí en la iglesia. Espiritualmente, si tú has creído en Jesús como tu Salvador personal, la Biblia dice que tú estás sentado en un lugar celestial juntamente con Jesús. ¿Y qué significa eso? El que tú estés sentado en los lugares celestiales con el Señor Jesucristo significa tener el poder, tener la autoridad, tener la unción y tener la victoria de Jesús. Déjame decirte esto. Si tú estás sentado con Jesús en el cielo, significa que tus enemigos están debajo de tus pies. Una vez más. Si tú estás sentado con Jesús en el cielo, significa que tus enemigos están debajo de tus pies. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que todas las cosas están debajo de los pies de Jesús. Y si tú estás sentado juntamente con Jesús, todas las cosas, aún tus enemigos, están debajo de tus pies. Amén. La resurrección es la restauración de todo lo que perdió Adán y Eva allí en el Edén. Sabemos de que Adán y Eva pecaron allí en el Edén. No es la culpa de Adán o no es la culpa de Eva, es la culpa de los dos. Ambos por causa de ese pecado cayeron en desgracia. Y por causa de eso, toda la humanidad, a partir de ellos, cayeron en desgracia, en maldición por causa del pecado. Pero Jesús allí en la cruz, dice la Biblia, que Él restauró todas las cosas. Y gracias a su obra, no solamente en la cruz, sino la obra de la resurrección, tú y yo podemos tener vidas bendecidas. Tú y yo podemos tener vidas no ya en desgracia, sino vidas con gracia. Ya no vidas en maldición, sino vidas en bendición por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ya no vidas en derrota, sino vidas en victoria. Ni la cruz, ni la muerte, ni la tumba o túmulo pudieron detener a nuestro Señor Jesús.
Él venció. Y porque Él venció, entonces tú y yo somos más que vencedores. Gracias a esa victoria podemos llamarnos, como la Biblia nos dice, más que vencedores. Por eso, mi querida iglesia, escúchame bien, nosotros no estamos peleando por victoria, porque la victoria ya fue entregada, la victoria ya es nuestra. No estamos peleando para tener victoria, nosotros estamos peleando desde un lugar de victoria para poder alcanzar más por el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, su victoria nos hace más que vencedores. Y no es solamente palabras, no es solamente que porque el pastor lo dice, no, es evidencia. Mira, cuando tú empiezas, por ejemplo, a leer el libro de Hechos, el libro de Atos, tú te vas a dar cuenta de que la resurrección del Señor Jesucristo mudó, transformó la vida de los apóstoles. Déjame leer un versículo. Libro de Hechos, Atos, capítulo 4, verso 33. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Esto está hablando después de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero ¿quiénes eran estos apóstoles? ¿Quiénes eran estos hombres? Ellos fueron los que abandonaron a Jesús cuando Jesús fue arrestado, cuando fue llevado a la prisión. Ellos fueron los que negaron a Jesús, como el apóstol Pedro 3 veces. La Biblia dice que el único que estaba allí al pie de la cruz, operto más o menos, cuando Jesús fue crucificado, fue João. El resto de los apóstoles estaban dispersos. Estaban viendo desde longe, desde lejos, allí la crucifixión del Señor Jesucristo. Algunos de esos apóstoles negaron su fe en el Señor Jesucristo. Algunos de esos apóstoles dudaron de Él hasta el final, como Tomás. Algunos de estos discípulos solamente creyeron después de ver al Señor Jesús resucitado, después de ver el poder de la resurrección. Cuando ellos vieron el poder de la resurrección, ellos fueron transformados. Estos hombres comenzaron, dice, a hablar con poder, a hablar con autoridad. Dice el versículo que la gracia de Dios, el favor de Dios, la unción de Dios estaba sobre ellos. Comenzaron a predicar a multitudes. El poder de la resurrección estaba sobre los apóstoles. Esa resurrección les dio el respaldo. Ellos comenzaron a predicar con poder, comenzaron a curar a los enfermos, a levantar a los muertos, a predicar la palabra. Miles se convertían. ¿Cuántos eran bautizados? Los apóstoles entendieron el poder de la resurrección. Que ese poder de la resurrección no solamente trae justificación, que no solamente trae convicción. Ellos comenzaron a pregar, a predicar la palabra de Dios con denuedo, dice la Biblia. Ellos ya no eran los de antes que tenían temor. Ellos ya no eran los de antes que negaron la fe en el Señor Jesucristo. Ellos realmente entendieron que Jesús era un Filho de Dios. Yo quiero decirte lo siguiente, que cuando tú entiendes el poder de la resurrección, no va a haber pobreza, no va a haber enfermedad, no va a haber ni siquiera muerte que te pueda detener, porque tú vas a poder entender que estás en una transición, que la vida que tú estás teniendo aquí es solamente temporal, que el día que tú cierres, que tú feches tus ojos aquí en la tierra, abrirás tus ojos allá en el cielo. Abrirás tus ojos allá en el cielo. Y a mí la resurrección me llena de esperanza. La resurrección de Jesús me llena de alegría. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos también me levantará a mí.
el día que yo feche mis ojos aquí en la tierra, yo estoy seguro que abriré mis ojos allí en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús es mi Salvador. Porque Jesús vive en mi corazón, como también vive en tu corazón si lo has aceptado como tu Señor y como tu Salvador. ¿Que tengo victoria? Sí. ¿Tengo problemas? También los tengo. Pero a pesar de los problemas, a pesar de la enfermedad, a pesar de la crisis, yo puedo tener victoria. ¿Por qué? Porque yo entiendo que todo lo que acontece aquí en esta tierra es temporal. Todo va a pasar, es momentáneo. Que tengo una morada celestial y que, como dice la Biblia, que allá en el cielo no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá pobreza, no habrá muerte, sino que viviremos para siempre con el Señor. Iglesia de Shinshiro, hoy es un día de celebración, hoy es un día de alegría. Estamos celebrando la Pascua, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vivamos vidas que honren su resurrección. Vivamos vidas que realmente puedan agradar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque mira, Él venció la muerte, Él venció a Satanás, Él venció al infierno. Porque cuando Jesús estaba allí en la cruz y Él murió, Él resucitó al tercer día. ¿Dónde estaba Jesús esos 3 días? La Biblia dice que Jesús descendió al mismo infierno. Y Él estaba peleando contra la muerte, estaba peleando contra Satanás, estaba peleando contra el infierno. Y Él los venció. Y al tercer día, Él se levantó de entre los muertos. Y por esa victoria es que tú y yo podemos tener esa misma victoria. Es por esa victoria que Él se levantó de entre los muertos que tú y yo nos levantaremos también de entre los muertos. Gracias a esa resurrección, tú tienes justificación, tú tienes convicción, tú tienes esperanza y puedes vivir una vida en victoria. Amén. Pero esto no es automático. No es solamente que basta con saberlo. Hay que creerlo. Hay que creerlo. Y no solamente creerlo como sucede una vez al año, llega Semana Santa y nos acordamos de Jesús. Y hasta los políticos y gente que ni cree en Dios habla ahí de Jesús. No, no es solamente una información. Tenemos que creerlo en el corazón. Tenemos que creer verdaderamente que Jesús murió allí en la cruz por mí. Que Jesús se levantó de entre los muertos por mí. Que Jesús bajó al mismo infierno a pelear por mí. Para darme la victoria si yo creo en Él. Si yo le entrego mi vida a Él. Así que yo en esta tarde quiero terminar diciéndote lo siguiente. Juan capítulo 1 versículo 12. Dice: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos los que creen en su nombre, les dio el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Que realmente tú puedas en esta tarde, si aún no tienes la seguridad, si aún no tienes la convicción o te has apartado de los caminos de Dios, no sé, pero que en esta tarde tú puedas entregarle tu vida a Jesús. Que en esta tarde tú puedas tener el poder de la resurrección en tu vida a través de tener vida eterna, a través de tener salvación. Así que quiero pedirte que te puedas poner de pie, por favor, y vamos a hacer una oración. Y si tú que estás aquí, o tú que me estás viendo allí por la internet, si aún tú no tienes la seguridad de que si tú te mueres hoy vas a ir a la presencia de Dios, o si tal vez tu vida no está bien, un día creíste en Jesús pero te apartaste, has vivido una vida que no le ha agradado a Dios, pues es el día que puedas tú retomar el camino. Es el día que tú puedas arreglar cuentas con Dios. Así que yo quiero hacer una oración, voy a pedirles que la puedas repetir para que Jesús pueda entrar en tu corazón, para que Jesús pueda ser tu Señor, tu Salvador. Voy a pedirles a todos que por favor que puedan cerrar sus ojos. Voy a pedirle a todos que lo puedan repetir de una forma que podamos ayudar. Si hay alguien que necesita hacer esta oración,
reconciliándose con Dios o aceptando por primera vez a Jesús como su Salvador personal. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta tarde yo te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Y yo te convido a entrar en mi corazón. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Dame salvación, dame vida eterna. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por la obra de la resurrección. Porque ahora tú me ves como si nunca hubiese pecado. Gracias porque ahora tú me ves como un filho de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por la primera vez, la Biblia dice de que ahora tú eres un hijo de Dios. O si lo has hecho porque te habías apartado de los caminos de Dios, que en esta tarde te hayas podido reconciliar con Dios. Más quisiera hacer una oración más en forma general por todos. Yo quiero animarles a que podamos vivir vidas dignas, vidas que honren y que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Que podamos estar seguros, ciertos de que gracias a la resurrección del Señor Jesús, nosotros tenemos justificación, tenemos convicción, tenemos esperanza y tenemos victoria en el nombre de Jesús. Es que déjame orar por ti una vez más. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está aquí, por cada persona, Señor, que nos está viendo a través de la internet. Yo te pido, Señor, por cada matrimonio, por cada familia, Señor. Yo te pido, Señor, que si hay problemas, si hay dificultades, si hay una enfermedad, que tú puedas traer, Señor, oh Dios, restauración. Que tú puedas traer paz en esos hogares, en esas casas. Que tú puedas traer cura, sanidad, Señor, de enfermedades en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, no solamente por los que están aquí, sino aquellos que están conectados, Señor, a través de la internet. Y no solamente que nos están viendo aquí desde Japón, sino de muchos lugares del mundo. Que la bendición tuya, Señor, oh Dios, sea sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Yo los bendigo, Señor, en tu nombre. Y te pido, Señor, de que cada uno de ellos, tanto los que están aquí presentes como los que nos ven online, puedan experimentar el poder de la resurrección. Que la palabra de hoy, Señor, haya podido ser una revelación fresca en sus vidas. Que tú les des el poder para poder comprender, Señor, oh Dios, los principios y el poder, Señor, que hay en el caminar contigo en victoria. Gracias, Señor, porque tú nos justificas. Porque tú ya no nos ves, Señor, con nuestros pecados y nuestro pasado, sino que tú nos ves, Señor, como si nunca hubiésemos pecado. Gracias, Señor, porque tú nos das esa convicción, esa seguridad de que somos hijos tuyos. Nos das, Señor, esa esperanza de que así como tu Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos, nos levantarás a nosotros, Señor. Fecharemos os nossos olhos aqui na terra e abriremos os nossos olhos diante de ti, Jesús, allí en el cielo con Jesús. Y gracias, Señor, porque nos das la victoria. Victoria sobre los problemas, sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre la tristeza, sobre Satanás. Gracias, Señor, porque a pesar de que sí pasamos problemas, somos más que vencedores, porque tú no nos abandonas, porque tú no nos dejas. Gracias, Señor, una vez más, porque el poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros. Vive en cada uno de nosotros que hemos creído y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Que ese mismo poder, Señor,
pueda ayudarnos a vivir vidas que a ti te agraden. Que ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos pueda ayudarnos a entender, Señor, las verdades que hemos estudiado el día de hoy, y que podamos tener esa seguridad y esa convicción de que nuestra vida no acaba en esta tierra, sino que tenemos vida, y vida en abundancia, y una vida eterna juntamente con Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Vamos a declarar esta música, que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que está en nosotros, y que hará grandes cosas y maravillas entre nosotros. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente, y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente, y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Resucitó, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Declara una vez más. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente, y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente, y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Levanta tus manos y declara: Jesús, 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 el Dios que resucitó, vive en mí. Oh Jesús, 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 el Dios que resucitó, vive en mí. si lo crees, decláralo, decláralo. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Una vez
Dale un fuerte aplauso a Jesús, aquel que resucitó y aquel que vive en cada uno de nosotros. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, Jesús vive en mí. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.